Ok, creo que ya nuevamente está transmitiendo. Hermanos, perdón que no vamos a poder seguir poniendo himnos y cánticos porque se está teniendo problemas. Nos dice John que, aunque él está de viaje, está checando que posiblemente es nuestro internet que está dando esos problemas. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos directamente a la meditación de la palabra? Espero que eh, pues nos estén escuchando. Esta vez sí se está viendo, sí se está escuchando. Si no se está viendo la pantalla o no están escuchando, por favor envíenos un mensajito para que nosotros sepamos que sí nos están mirando. También pues esto pues desanima tal vez a algunos porque solamente están conectados 14 dispositivos, y esto una de dos es por la cuestión de que estamos teniendo problemas, o poco a poco, como lo decía yo antes, poco a poco estamos regresando a nuestros mismos hábitos, que todo lo demás es más importante ahora nuevamente, ¿verdad? Que las cosas del Señor. Parece que sí se está transmitiendo bien. Entonces, vamos a continuar entonces con la predicación, el mensaje de esta mañana. Recuerde que hace 8 días, ¿verdad? Comenzamos con la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y vimos una pequeña introducción para entrar de lleno el día de hoy a esta carta del apóstol Pablo. Y el punto principal en esta carta, mis hermanos, es que el creyente lo tiene todo en el Señor. El creyente lo tiene todo en el Señor. No es necesario añadirle más cosas. Como vimos, ¿verdad? Estamos completos en el Señor. Sí, tenemos responsabilidad de crecer, de conocer más del Señor, pero que se nos quiten esas ideas, que el Señor me acepta más, que el Señor me ve, ¿verdad? Con más ojos de amor y cariño, ¿verdad? Si es que yo me estoy llenando de mucho conocimiento para que agradarle a Él. Hey, la Escritura nos enseña que si tú has creído en Cristo como tu Salvador, estamos completos en Él. Todo lo tenemos en el Señor. Y esta carta del apóstol Pablo a los colosenses está dividida en dos partes, mis queridos hermanos. La primera parte, la primera parte que consta desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 23, habla de lo que Cristo ha hecho. Sí, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, de lo que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para cumplir todo aquello que se hablaba acerca de él. Y de los capítulos 3 hasta el capítulo 4, versículo 18, la responsabilidad también que tenemos nosotros, lo que debemos hacer los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a comenzar leyendo esta preciosa carta del apóstol Pablo a los colosenses. Capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí, mis queridos hermanos, podemos ver este hermoso saludo del apóstol Pablo a los demás hermanos. Aquí primeramente Pablo declara su nombre y su oficio. Nos dice, ¿verdad?, que es apóstol. Y un apóstol, mis queridos hermanos, es alguien enviado
con un mensaje. Esa es la definición, ¿verdad?, de la palabra apóstol. Alguien que es enviado con un mensaje. Y en el caso del apóstol Pablo, el que envía es el Señor Jesucristo. Y el mensaje, ¿verdad?, que a través de Pablo envía es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero aclarar algo aquí, mis queridos hermanos. No era que el apóstol Pablo, ¿verdad?, pertenecía a los 12 discípulos originales. Solamente ha habido 12 discípulos. Recordando, ¿verdad?, que Judas fue reemplazado por Matías. Pero ha, ha habido solamente 12 apóstoles originales. No hay más. Si alguien escuchas es que ahora el apóstol o ahora la apóstol, no hay más. La escritura nos enseña que solamente hay 12 apóstoles originales. Y aún hablando del apóstol Pablo, Pablo era un judío, cuando era llamado Saulo, ¿verdad?, que perseguía con celo a los cristianos durante los primeros años, ¿verdad?, de la iglesia. Pero que entonces en ese camino a Damasco, ¿verdad?, Cristo lo escoge para ser el apóstol, a alguien que es enviado con un mensaje para ser el apóstol del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí hay que aclarar bien, ¿verdad?, que Pablo fue escogido y enviado por nuestro Señor Jesucristo. Él tiene, ¿verdad?, una comisión especial. No confundamos, hermanos, el día de hoy, porque he escuchado mucho y muchos están de acuerdo que en esta época se ha dado increíblemente una apostolitis tremenda y muchos creyentes caen en eso. Piensan que regresamos a la época de los apóstoles, ¿verdad? No, hay 12 apóstoles originales, ¿verdad?, de los cuales incluso Apocalipsis dice que están con la Nueva Jerusalén, están inscritos sus nombres, ¿verdad?, en esas columnas. No hay más nombres, hermanos, y no confundamos. Pero también el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, a su joven compañero de ministerio. Sí, a Timoteo. A este joven lo conoció allá en Listra, eso lo puedes ver en Hechos capítulo 16, y después de su experiencia, pues un poco decepcionante con otro joven llamado Juan Marcos, Pablo recluta a Timoteo, un joven entusiasta, ¿verdad?, de excelente testimonio para ser su asistente. Pero aquí también quiero hacer un paréntesis, hermanos. Quizá la intensa personalidad del apóstol Pablo pudo haber sido demasiado para este joven Juan Marcos. Y esto lo puedes ver ahí en Hechos capítulo 13. Porque en el primer viaje misionero, ¿verdad?, Juan Marcos se separa de ellos. Y para Pablo fue decepcionante. Luego, cuando quiso ir con ellos, Pablo no lo permitió. Hay una discusión, ¿verdad?, con Bernabé, y Bernabé prefiere continuar con este joven, siguiéndolo ministrando, preparándolo, ¿verdad?, y viaja aparte del apóstol Pablo. Pero acá yo creo que también el apóstol Pablo aprende una lección, y aprende la lección de paciencia. Quizás el celo por ese ministerio, quizás, ¿verdad?, ese deseo de ministrar, de trabajar arduamente para esa comisión que le había dado el Señor Jesucristo a Pablo, fue mucho para ese joven. Como el día de hoy. Hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que cuando entran al ministerio se dan cuenta que no es nada fácil. Algunos de ellos, y yo lamento mucho que algunas veces hemos invitado a jóvenes y entran con un deseo, con un ánimo de trabajar, pero al poco tiempo se dan cuenta de lo pesado que es el ministerio, de lidiar con la gente, de luchar con la gente, de ser señalados por los mismos hermanos, como le pasó en el caso al mismo Timoteo, ¿verdad? Muchos de los hermanos
ya grandes incluso decían, ¿cómo este joven me va a enseñar a mí, no? Entonces, yo también lamento que algunos de ellos se desanimaron tanto, que incluso ya no quisieron más involucrarse en las cosas de la iglesia. Y acá, hermanos, quisiera que aprendiéramos a estar orando por todos los que están apoyándonos y por esos jóvenes que también nos han apoyado a lo largo de todos estos años en el ministerio. Pablo aprendió también la lección de tener paciencia, de amarles. Y qué diferente perspectiva, porque como resultado, ¿verdad? Timoteo, en lugar nada más de ser un asistente personal del apóstol Pablo, llega a ser un hijo para él. Gracias a Dios también porque Pablo también aprendió, no tan solamente Juan Marcos, que tiempo después, ¿verdad?, le recibe con mucho cariño el apóstol Pablo. Y Pablo menciona que ambos, él y Timoteo, enviaban esta carta a los hermanos, ¿verdad? Y fíjese cómo les dice: a los santos y fieles en Cristo, santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Estas palabras santos y fieles, en algunas veces solamente la palabra santo, las podemos encontrar también en sus saludos del apóstol Pablo en la carta a los romanos, en Efesios, en Primera y Segunda de Corintios y Filipenses. ¿Y por qué este énfasis, mis hermanos? Santos porque cuando creyeron en el Señor Jesucristo, fuimos santificados en Él. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, ¿verdad?, cumple todo esto. Y cuando nosotros creemos en Él, porque Él no quedó en la tumba, resucitó. Cuando nosotros creemos en Él, somos santificados, y esto quiere decir que el Señor Jesucristo nos ha apartado para cumplir con los propósitos de Dios. Y fieles, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de que en este tiempo estaban tratando de entrar o ya habían entrado, ¿verdad?, herejías y doctrinas y falsos maestros, siempre va a haber hermanos y hermanas fieles a su Señor. Y yo sé que esa es la parte más difícil para un hijo de Dios, es la parte más difícil con la que me he topado yo, el llegar a ser, ¿verdad?, fiel delante de mi Señor. Y dice que están en Colosas. Recuerden lo que vimos hace 8 días. Colosas estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso, allá en el Asia Menor, y era un centro de comercio. Un centro donde venían de todas partes del mundo conocido en aquella época y obviamente un lugar lleno de ideas y de filosofías y de religiones. Pablo no había visitado esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por su compañero también Epafrodito o Epafras. Aquí alguien dice, ¿verdad? Este es el diminutivo para Epafrodito, Epafras. Y ahora vemos también, hermanos, algo muy peculiar que el apóstol Pablo usa en su saludo. Estas dos palabras maravillosas: gracia y paz. Dos elementos cristianos importantes que nos recuerdan siempre, hermanos, que fue por pura gracia. No es por nuestras obras, fue por pura gracia que fuimos salvos. No por obras, como dice Pablo a los Efesios, no por obras, sino por gracia fuimos salvos. Y esta salvación, dice la Escritura en Romanos capítulo 5, nos trajo la paz con Dios, nos trajo paz con nuestro Hacedor.
porque ahí en Romanos capítulo 5 vemos que dice que éramos enemigos, estábamos enemistados con Dios, pero a través de esa gracia que nos alcanzó, que nos perdonó, fuimos nuevamente reconciliados, tener paz con nuestro Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no había estado en Colosas, pero una cosa sí hacía por estos hermanos, o debemos decir, una cosa sí hacían por estos hermanos, y era que oraban por ellos, intercedían por ellos. Y yo creo, mis hermanos, que esto es algo que bendice y algo que une al pueblo de Dios. Nuestras oraciones, nuestra intercesión unos por otros. Muchos me han dicho, hermanos, que se sienten amados, protegidos, cuidados, bendecidos, ¿verdad? Amados, sobre todo cuando estamos orando o estamos intercediendo por ellos. Por eso es que tan importante orar unos por otros, interceder unos por otros. Y yo agradezco a todos ustedes cuando envían sus peticiones, porque sabes que tienes una familia en el Señor que te ama y que va a estar intercediendo, rogando, trayendo sus peticiones delante del Señor, pero también nos recuerda cómo hacerlo. ¿Recuerda usted el pasaje que vimos en Filipenses capítulo 4, versículo 6? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, siempre agradeciéndole al Señor. Yo creo que esta actitud, ¿verdad?, de que en todo demos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Alguien, ¿verdad?, comentaba, ¿cómo puedo darle gracias a Dios en esta situación, en esta pandemia? Y yo le decía a este varón, porque en todo debemos de darle gracias al Señor, porque Él tiene un propósito. Él va a cumplir sus propósitos. Él tiene el control de esto. Esto no se le sale de su control o de sus manos. Y debemos siempre tener la actitud de agradecer. Pero, ¿de qué debemos dar gracias? ¿O de qué daban gracias el apóstol Pablo y Timoteo? Mire lo que dicen los versículos 4 al 8. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en nosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Por qué entonces daban gracias ellos? Tres cosas muy importantes. Dice la Escritura, daban gracias de su fe en el Señor Jesucristo, de su amor por los hermanos y de la esperanza, sí, de la esperanza clara que ellos tenían, ¿verdad?, de hacia dónde iban a ir. Cuando esto termine, hacia dónde está la promesa, ¿verdad?, que nos espera allá con el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo evita, ¿verdad?, hacer referencia sobre el conocimiento, porque recuerden, mis hermanos, por lo que vimos hace 8 días, los gnósticos querían introducir esta herejía en la iglesia. Recuerde usted que los gnósticos creían que era necesario poseer
un conocimiento especial para ser aceptado por Dios. Les encantaba revolver filosofías, doctrinas, ¿verdad? Religión, pensando que de toda esta mermelada, ¿verdad? Podían tener un acercamiento real con Dios. Para ellos, hermanos, el camino a la salvación no era a través solamente del Señor Jesucristo. Aunque la Escritura nos enseña eso, ¿verdad? Que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay un camino para llegar al Padre. Incluso en el versículo 20 de este primer capítulo nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otra manera. Mas estos hombres querían penetrar con este tipo de enseñanzas y doctrinas, como el día de hoy, hermanos, como el día de hoy. El día de hoy muchos piensan, ¿verdad?, que a través de otras cosas, a través de otros pensamientos, a través de otras doctrinas, de todas maneras, ¿verdad?, todos los caminos llegan a Dios. Y esto no nos enseña la Escritura. El día de hoy, tristemente, se han levantado falsos maestros también, que enseñan que todos los caminos llegan a Dios. Que si tú te sientes bien con esa enseñanza, no hay problema, mientras tú te sientas bien. O añaden una lista de sinfín de cosas que tú debes de saber y debes de conocer y debes de practicar para ser aceptado o estar bien con Dios. Cosas que la Escritura no enseña. Por eso, mis hermanos, más importante que el conocimiento, el apóstol Pablo menciona tres cosas verdaderamente importantes para el creyente, que es la fe, el amor y la esperanza. Y escuche muy bien esto, mi hermano. Escuche muy bien esto. No es lo que sabemos lo que trae la salvación. No es lo que sabemos lo que trae la salvación, sino a quién conocemos. ¿Lo entendió, mi hermano? No es lo que sabemos lo que nos trae la salvación, sino a quién conocemos. Y conocer a nuestro Señor Jesucristo es conocer a Dios. Y esto nos trae esperanza y esto nos trae confianza. Recuerde usted a Nicodemo, un maestro de la ley, un doctor de la ley, pero no conocía verdad de Cristo. No conocía el Mesías, no conocía la salvación a través de él, y siendo que tenía todo ese conocimiento, el mismo Saulo de Tarso, un hombre preparado, ¿verdad? Un hombre enseñado en la ley, un hombre, ¿verdad?, que llevaba a cabo todo al pie de la letra como fue enseñado, no tenía el conocimiento, ¿verdad?, acerca del Salvador. Cuando conoce al Señor Jesucristo es cuando él recibe entonces, ¿verdad?, este apostolado de ir y predicar el Evangelio. O el ladrón de la cruz, no podríamos decir que era un hombre muy conocedor, era un hombre sin conocimiento, se convirtió en un ladrón, pero es que no nos salva el tener todo el conocimiento, nos salva a quien conocemos. Y cuando conocemos a Cristo, tenemos la esperanza. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que nos trae esperanza. ¿A quién conocimos?
aquel que nos amó, nos perdonó en la cruz del Calvario, aquel que fue a preparar lugar para nosotros y que va a cumplir sus promesas. Y esto no depende, mis hermanos, de lo que yo haga, ¿verdad? O añada para ganarme esto. Eso lo ganó mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para todo aquel que crea en Él. Por eso los dice, para todo aquel. Los colosenses, hermanos, se apropiaron de esa esperanza y desde que escucharon y creyeron las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Tuvieron esta gran bendición de que estas buenas nuevas no tan solamente fue para ellos una gran bendición, sino, dice la Escritura también, para todo el mundo, y que trae fruto y que crece, no solamente para unos cuantos iluminados o unos cuantos, ¿verdad? Que han entendido todo o que conocen de todo. Y el ejemplo de estos hermanos que han conocido, que han creído que el Evangelio de Cristo ha sido poderoso para su vida, ¿verdad? Que ha transformado su vida. El ejemplo de ello es Epafras o Epafrodito. Dice Pablo de él, un fiel ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo. Él creyó en el Evangelio de Cristo y también compartió ese Evangelio, esas buenas nuevas, y el número de creyentes creció. Así que déjeme preguntarle, hermano, desde el día que oímos y conocimos y creímos la gracia de Dios en Cristo Jesús para con nosotros, ¿cuánto fruto hemos dado? ¿Cuánto fruto hemos dado? Podría decirse que a causa de la esperanza que tenemos en Él, eso nos ha motivado día a día para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. O más bien, somos creyentes solo de nombre o de silla o de banca. No quiero caer en el error de estar simplemente señalando, ¿verdad? O diciendo las cosas negativas. Pero para mí me es muy triste ver la cantidad ahora de hermanos que se sientan ahí en su casa, con la familia, para escuchar la palabra de Dios, para saber que este día es importante, porque el Señor nos mandó, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Se les hizo una costumbre, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer el otro, que si es más importante esto el día de hoy. No importa, la palabra de Dios ahora incluso he escuchado, ¿verdad? Pues la podemos ver en la tarde o en la noche. Y comenzamos a caer en esa vieja rutina, que lo más importante realmente no es tan importante a nuestras vidas. Y muchos antes de esta pandemia solamente éramos creyentes de nombre, de silla o de banca. Así que mis queridos hermanos, yo les animo, les exhorto en el nombre del Señor. ¿Cuál es el legado que vas a dejar a tu familia, a tus hijos? ¿Qué están viendo en ti? ¿Cuál es el ejemplo que tú les estás poniendo? ¿Qué es importante para tu vida? Miren lo que dice los versículos 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o más bien constancia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta última parte, hermanos, de la introducción y del saludo del apóstol Pablo, nos enseña la manera de interceder, la manera, ¿verdad?, en que cada uno de nosotros debemos de interceder por nuestros hermanos. Primeramente, el apóstol Pablo nos enseñó, ¿verdad?, que cuando nos referimos a los creyentes son, ¿verdad?, santos y son fieles. Y que hay que darle gracias a Dios por sus vidas. Hay que estar orando por ellos, intercediendo por ellos. ¿Y de qué damos gracias, verdad? Por su fe, por su amor y por su esperanza. ¿Y cuál es la petición del apóstol Pablo y de Timoteo? Ahora vemos esta manera de interceder unos por otros, una bella oración de intercesión, que creo que es algo que nosotros debemos de aprender, hermanos, para interceder por nuestros hermanos, porque muchas veces hemos caído, Señor, por su trabajo, Señor, por sus luchas, Señor, por sus problemas, Señor, porque te tenga para poder proveer, Señor, cuando deberíamos de pedir por las cosas más importantes, hermanos. Y acá nos los enseña, ¿verdad?, el saludo del apóstol Pablo y de Timoteo a los hermanos de Colosas. Número 1, que seamos llenos del conocimiento de Dios. Si algo hay que llenarnos es del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que andemos, para que vivamos, para que caminemos, ¿verdad?, como verdaderos hijos de Dios, de una manera digna, agradándole siempre en todo, no tan solamente el día domingo, cumplir como un religioso. De ya fui, ya escuché y bueno, ahora, ¿verdad?, a continuar mi vida. Agradándole siempre en todo, estando o no en el servicio, estando en casa o no estando en casa, estando en el trabajo, en donde esté, agradándole siempre en todo, llevando fruto y creciendo. Llevando fruto y creciendo, no solamente, hermanos, de banca, de silla o de nombre. Eso no sirve, esa fe no impacta a nadie. Fortalecidos con su poder, no con nuestro poder, no porque le vamos a echar ganas, no porque ahora sí decidí, no, recordar que si podemos, ¿verdad?, que si tenemos esa fuerza, ese poder, es porque Dios, el Señor, nos los da. Fortalecidos con su poder, con gozo, agradeciendo a Dios, ¿verdad?, que nos hizo aptos de la herencia de los santos. Como diría el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, habiendo sido presentados justos ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, y que ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y termina concluyendo esta preciosa oración de intercesión: en quien tenemos redención, o sea, perdón por su sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, comprados a precio de sangre, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Y quiero concluir con esto. Aquí el apóstol Pablo está echando abajo toda la enseñanza de los gnósticos, porque ellos se valían mucho de la acumulación del conocimiento. Pero el apóstol Pablo que el conocimiento enseña que el conocimiento en sí es vacío, mis hermanos. Incluso él lo dijo en 1 Corintios 8:1. El mucho conocimiento, ¿sabes lo que trae? Envanece. Pero el amor edifica. Y espero que no se malinterprete, hermanos. No estoy hablando que no hay que conocer y no hay que prepararnos. Escucha bien lo que dice: el mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Incluso Pablo escribió en 1 Corintios 13, aunque yo entendiese, hablase, ¿verdad? Entendiese toda ciencia, todo misterio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y al final de ese capítulo 13 de 1 Corintios, él dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres sí, pero el mayor de ellos es el amor. Y para que este conocimiento tenga valor, hermanos, debe realmente de conducirnos a una vida transformada. Sí, el creyente debe de tener pleno conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. No tan solamente el día domingo debo de escuchar y de llenarme, sino cada día de mi vida tengo que venir a su palabra, tengo que conocer la voluntad de mi Dios para mi vida. Y Pablo pide a los hermanos que usen su conocimiento para conocer a su Dios. Y sí, mis hermanos, Dios desea que aprendamos cada día acerca de Él. Pero no tan solamente llenarnos de conocimiento, sino que ese conocimiento baje al corazón y lo practiquemos. Pablo mismo era un hombre de mucho conocimiento antes, mis hermanos, de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso le cambió totalmente su vida. No fue el conocimiento, fue su encuentro con el Señor Jesucristo. Nicodemo era un hombre con un gran conocimiento. Antes de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, que cambió totalmente su vida. ¿Se da cuenta, hermano? No tan solamente se trata de acumular conocimiento, sino más bien es vivir, es conocer a aquel que da sentido y propósito a nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Y todo esto lo podemos lograr porque en esta última parte Pablo nos recuerda en quien tenemos perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ninguno de nosotros lo merecía, pero gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios que su gracia nos alcanzó. Y no somos eruditos en la Escritura y no lo sabemos todo, pero sí conocemos algo. Sí conocemos a aquel que nos amó y lo dio todo por nosotros. Y yo sí te pido, mi querido hermano, ten cuidado de qué estás llenando tu mente. Los gnósticos siempre quisieron hacer una mermelada de conocimientos y hay gente que le gusta esto, tantito de esto, tantito del otro y tantito de este pensar y tantito del otro pensar. Total, todos los caminos tienen un buen fin. No es así, eso no enseña la Escritura. Eso es lo que querían enseñar estas personas en la iglesia de Colosas. Si algo has de aprender, que sea el conocimiento de Dios, que sea lo que su palabra te manda, porque a eso mandó el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, con el mensaje de la cruz de Cristo, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que este sea de bendición, de verdad, de gran bendición, el estudio de la palabra, para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y te invito, hermano, a que tengas cuidado de todo lo que escuchas. Es que me enviaron este video, es que me enviaron el otro, es que me enviaron. Ten mucho cuidado y fíltralo a través de su palabra, porque ya muchos de esos mensajes, ¿verdad? Solamente son
humanísticos, son de hombre, son doctrina de hombre y no enseñanza de Dios. Así que déjame orar por ti, para que el Señor nos abra ese entendimiento a su palabra, a conocerle a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque desde el inicio de la iglesia siempre ha habido ataque a tu palabra. Hoy en día, sobre todo en estos tiempos, hay muchas falsas enseñanzas que atraen y que a muchos engañan, como tú mismo decías, y a muchos se engañarán, incluso aún a los escogidos. Más bien, Padre, que tomemos la responsabilidad de llenarnos de ti, del conocimiento que tú nos puedes dar a través de tu palabra. Gracias por tu bendita palabra que tenemos, Señor, que tú la has guardado a través de todos estos años. Tú la has guardado, tú has protegido tu palabra, y que en ella crezcamos y tengamos cuidado cuando estas falsas enseñanzas estén penetrando en la iglesia. Que sea nuestra responsabilidad, Señor, frenar, parar y no permitir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos y gracias, Señor, por permitir también que estas luchas que tenemos nos hagan más dependientes de ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, no sé si se puede continuar, pero vamos a ver si podemos poner un himno más, el himno, aunque sea sin PowerPoint, a ver si lo pueden ustedes escuchar allá en casita, por favor. Pueblos tiemblen a su voz.
Gracias, hermanos, por su paciencia, de verdad. Gracias por apoyarnos con esto. Gracias por sus mensajes de ánimo. Estamos animados a continuar, a aprender. Sabemos también que el enemigo se opone. Y pues, hermanos, solamente me resta decirles que les invitamos para que se sigan conectando los días miércoles a las 6:45 de la tarde con nuestras hermanas en la femenil, 8:15 de la noche con los varones, y pues si el Señor nos permite, el próximo domingo a las 11 de la mañana, esperemos que ya sea sin problema, y esperemos, hermanos, sigue siendo nuestra oración que el Señor nos dé sabiduría para saber cuándo es que debemos de regresar nuevamente para abrir la iglesia para los servicios. Mientras, seguimos a través de estos medios. También nuestros hermanos sordos, 12:30 de la mañana, se van a reunir y después de ellos siguen nuestros jóvenes. Gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus ofrendas que seguimos, Señor, bendiciendo en el nombre del Señor. Y pues, hermanos, sigan orando por nosotros para que el Señor nos ayude a saber cuáles son los problemas que estamos teniendo y cómo resolverlos. Y agradezco mucho el apoyo que en esta semana recibió nuestra hermana Emilia a través de sus mensajes, a través de su oración. Sigamos orando por ellos, hermanos, y sigamos orando por todos los que están pasando por tiempos difíciles. Y sobre todo, mis hermanos, por aquellos que están en la línea de batalla. Que el Señor los guarde, los bendiga, guarde a sus familias también. Y gracias, mis queridos hermanos. Les mando un cariñoso abrazo y si el Señor nos permite, nos vemos la próxima semana. Gracias, mis hermanos. Morning, amen, amen. See him in the temple, talking with the elders, who marveled at his wisdom. Amen, amen, amen. All together now, amen, seaside, talking to the fishermen and making them disciples. Amen, amen, amen. Sing it louder now. Amen, 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 amen. Marching in Jerusalem, palm branches in pomp and splendor. Amen, amen, amen. Let the trumpets blow. Amen, 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 amen. Led before Pilate, they crucified him. But he rose victorious. Amen, amen. Oh, hallelujah. He died to save us. Now he lives forever. Amen, amen, amen. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. In the mountain, my Lord spoke. From his mountain, fire and smoke. The
Heard the Lord say, follow me. There's a new land you will see. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Jordan River, chilled and cold, chills the body, not the soul. I believe His word is true. Take my hand, Lord, lead me through. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué es este? Que el día domingo lo debemos tener aquí adentro para la señal.